Universidad Panamericana. Pero se considera como causa porque a mucha gente o sea, porque los homosexuales, a la gran mayoría o a todos, lo abusaron de ellos o ¿por qué lo dicen? A ver, es una de las causas que están generando el problema, no la única. Esto es importante decir, lo voy a poner un poco así: no todo hombre que es violado se vuelve gay, ni todo gay tuvo que haber sido violado, pero sí una de las causas más fuertes de los hombres que tienen problemas de homosexualidad. Es más, los psicólogos, cuando estamos trabajando con ellos, casi de lo primero que preguntamos es: oye, ¿te acuerdas de haber sido violado por alguien? ¿No? Y a veces dicen no, y ok, entonces nos vamos por otro camino, pero es ir a la causa. Cuando logramos llegar a la causa del problema es mucho más fácil resolver el problema. Es más, déjenme decirles, Freud, él desarrolló una serie de técnicas para tratar de llegar a las causas del problema. Lo más curioso es que en muchas ocasiones nunca llegas a la causa del problema. Imagínate una persona que tiene 50, 60 años y que la causa de su problemática fue generada cuando él tenía 8 años. Regrésate hasta que tiene 8 años para identificar cuál es la causa. O sea, por eso es que se dice, si se identifica la causa, es más probable regresar a la normalidad. O lo pongo también un poco así: es más fácil regresar a la normalidad. Porque a veces las causas son como más educativas que psicológicas. Una vez me tocó saber de un niño que estaba en la escuela y le decía muy seguido a su maestra: es que tengo muchas ganas de llorar, maestra, me deja salir. Un niño como de 8 o 9 años. Entonces la maestra pues no sabía qué hacer, o sea, como que no identificó la causa. Pero muy curioso, hicieron después un concurso de dibujos y ese niño que siempre estaba tan cohibido, que siempre quería llorar, que siempre tenía la presión, ganó ese concurso. Entonces es como una forma de que él te quiere decir algo, ¿no? Como que se desahogó en ese momento y no, o sea, le querían dar su premio y él ni siquiera se quería parar. Sí. Oye, y en muchas ocasiones, por ejemplo, te puedes ir a buscar la causa. No sé cuánto tiempo te pases buscando la causa. O puedes decir: esta es la problemática que se presenta, y se presenta ante esta situación. Vamos a tomar el ejemplo que estás poniendo. A ver, cada vez que él tiene que participar, o que tiene que estar con los demás, o que tiene que hablar, se pone a llorar en lugar de participar. Y se salía y lloraba. Oye, y entonces, ¿qué necesitas? Puedes ir a buscar la causa, no sé cuánto tiempo te tardes, vuelvo a lo mismo. O 2, entrénalo a partir del problema. ¿Cuál es el problema? No logra relacionarse con los demás y llora cada vez que se tiene que relacionar. ¿Qué tengo que hacer? Desarrolla habilidades sociales en él para que entonces pueda llegar y llevarse con los demás. En la depresión es algo que se da mucho, déjenme decirles, hablando de la materia. En muchas ocasiones lo que necesitas es: oye, la causa, mira, fíjate que no llegué a la causa, pero no te preocupes, entrénalo para que pueda acercarse a la gente, ¿no? Para que pueda desarrollar comportamientos. Hazle ver cómo es que el contexto en el cual está y que él o ella han ido formando, lo ha ido apartando de las personas hasta ya no querer relacionarse con los demás. Oye, ¿qué necesitas ahora? Pues lo que necesitas es entrenarlo a que sí se lleve con los demás. No sé si les puse el ejemplo de un profesor que yo tuve en secundaria. Me acuerdo que, no es cierto, fue un compañero con el que trabajé cuando trabajé en una secundaria en México, en los colegios La Salle. Misael se llama él. Me acuerdo mucho que platicando, él me decía que él hubo una época donde le costaba mucho trabajo acercarse con las personas y platicar con las personas. Entonces, que fue a pedir ayuda profesional. Y en esta ayuda profesional que él solicitó, identificaron que probablemente lo que le hacía falta era tema de conversación. Entonces, era todo. Y no se llevaba con la gente porque no tenía tema de conversación. Y no se acercaba a la gente porque tenía miedo. ¿Y de qué voy a platicar? ¿Y qué le digo? ¿Y si se enoja? ¿Y si no le gusta el tema? ¿Y si no le interesa? ¿Y si no? Y todo era: ¿y si no? ¿No? Pues no. Oye, y entonces, ¿qué pasó? Fue muy interesante porque el tratamiento consistió en darle herramientas desde el punto de vista social para relacionarse con los demás. Pero eso también es inseguridad, ¿no? Claro, y eso, es más, su no acercarse a la gente era inseguridad.
Y a lo mejor el problema más que de no integrarse con los demás, a lo mejor el problema más que ser un problema de integración, primero era un problema de inseguridad, totalmente de acuerdo. Oye, pero ¿qué hicieron? ¿Buscaron la causa? Pues quién sabe dónde estaba la causa. ¿Qué hicieron con él? Le enseñaron, le dijeron, a ver, ¿qué te gustaría poder platicar con la gente o cómo te gustaría sentirte con la gente? Y viendo un poco con él se dieron cuenta que lo que le gustaría era tener tema de conversación. Y entonces le dijeron, bueno, pues ponte a leer. En aquel entonces no crean que había tantas películas como hoy en día, que hay películas y películas y películas y películas, ni había chat ni nada de eso. Estamos hablando de los 80s, o sea que pues no, ya hace mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Le fueron dando libros de acuerdo a sus gustos para que él fuera leyendo, y lo fueron enfrentando a situaciones donde él pudiera llegar y ponerse a platicar de qué del libro que él había leído, a ver si alguien más lo había leído, de los que estaban ahí, y entonces tenía tema de conversación, y así le fueron quitando un poco lo que decía Lucy, la inseguridad, y lo fueron acercando a las gentes, hasta que llegó un momento en que podía platicar con las gentes. Hay programas de eso, tocó ver también uno que, no sé si lo han visto, salía en MTV, que querían, una persona mandaba su video de que quería un coach que lo cambiara, entonces llegaba su coach y si el niño o la niña era muy tímido y no podía enfrentarse y siempre era como el mocho o el ñoño o así, y así literalmente lo hacían que se enfrentara. Si nunca he hablado con nadie, vas a ir a esa mesa en la cafetería y vas a hablar con tales o cuales, y sí les cuesta mucho a las personas, sí, que lloran porque no quieren, porque no son ellos. Sí. Oye, y lloran, tú lo has dicho, lloran, les cuesta mucho trabajo. Los primeros contactos les cuestan mucho trabajo, porque no tienen las habilidades sociales necesarias para poder empezar a interactuar. A ver, Lucy, que te dijeran, deja de reírte. ¿Podrías? Deja de ser así medio inquieta, ¿podrías? Así nomás porque te digo. Sería normal. Está bastante difícil, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues porque es tu forma de ser y es como tú te has comunicado con los demás. Pero el mismo trabajo que a ti te costaría dejar de hacerlo, que no tiene nada de malo y es normal y es padre y que bueno que eres así, el mismo trabajo le cuesta a aquel que no logra establecer contactos, es el mismo trabajo. Nomás que el que no logra establecer contactos es una conducta normal, la tuya no. La tuya será una conducta normal, ¿cuándo? En un lugar donde no se deba, y eso lo sabes identificar muy bien, entonces no hay problema. Oye, y entonces yo voy, ¿qué pasa con esta otra persona? A esta otra persona sí le está generando un problema a él y a su contexto, por eso puede ser un comportamiento anormal, ¿no? Bien, los trastornos mentales anormales, fíjense, ahora ya puse anormales, ¿sí?, hacen sentir incómodas a las personas. Eso ya lo dijeron ustedes y ahora ya lo vemos aquí en la presentación. Hacen sentir incómodas a las personas, ¿sí? Y es una de las pruebas objetivas de que hay un comportamiento anormal. No me siento bien. No me siento bien. Oye, vamos a una fiesta a casa de fulano. No, mira, con fulano ni me llevo. ¿A qué voy? Voy a ir y a lo mejor hasta un pancho ajo. Prefiero aquí normalito, me quedo y no hacer un comportamiento anormal allá, ¿no? Seguimos. ¿Qué es la psicología normal? Y entonces ya tenemos aquí la psicología normal y va a ser algo muy parecido a lo que ustedes ya habían investigado. Es el área que se enfoca en la conducta desadaptada, que se enfoca en la conducta desadaptada junto con sus causas, consecuencias y tratamiento. Si solo nos quedáramos en las causas, estaríamos incompletos, porque identifico este comportamiento que parece ser no normal o que es no normal, pero no estaríamos viendo qué es la psicología normal, no solamente el comportamiento normal, sino la psicología normal, porque recuerden que la psicología clínica identifica el comportamiento anormal, por eso es importante que estemos viendo este tema, identifica lo que es el comportamiento anormal, pero no solo eso. ¿Qué más nos dice la definición de psicología social? Digo, de psicología clínica, social, clínica, es la identificación y la identificación del comportamiento normal, sus consecuencias y su tratamiento, ¿sí? Para poder ayudar a la persona que salga adelante, ¿no? Por lo mismo, la psicología normal debe cubrir con estas características, ¿no? Incluye problemas relacionados con capacidades para pensar en forma lógica y racional. A ver, un problema que me dijeran ustedes de una persona que no piensa de manera lógica y de manera racional, ¿cuál sería?
por ejemplo, el caso que leímos de que dispara y su, o sea, su razón, sí, que no es lógica y racional, que decía que porque quería evitar que se terminara la raza blanca. Eso es lógico y irracional. Fíjense, es ilógico y es irracional, ¿no? ¿Para quién? Para el contexto. Fíjense otra vez, esto es interesante. Para el contexto. Sin embargo, sí está dañando a otros. Si vamos acá, sí está dañando a otros. Y probablemente hasta él mismo se está dañando. Por eso sí podemos decir que es un comportamiento anormal. Y aparte, entonces ahora vemos aquí, pensar en forma lógica y racional. Cuando no pienso de manera lógica y de manera racional, entonces puedo estar cayendo en un problema de estos. Para enfrentar efectivamente el estrés, hay mucha gente que no logra enfrentar positivamente el estrés. ¿Un ejemplo? Sí, claro. Cuando tienes que dar una clase, Caro, ¿te pones muy nerviosona? Sí. Por ejemplo. Oye, entonces, ¿qué necesito poder enfrentar de manera adecuada? Y entonces es curioso, hay muchas terapias que se llaman de desensibilización sistemática, que lo que hace es irte enfrentando poco a poco. Te enfrenta hasta que se te quite el miedo. O cuando tienes miedo de un animal. ¿Quién tiene miedo a un animal aquí? Creo que ya les había hecho yo la pregunta, sí. Dijiste que a los grillos. A todos los bichos, sabidos y por haber. Me hago un poco más para acá. No es cierto. A todos los bichos. Y ves un bicho, ¿y qué sientes cuando ves el bicho? Me privo. ¿Y luego empiezas a sudar frío? No empiezas a ¿De acuerdo? Y luego puedes empezarte a mover normalita y escapar, o a veces hasta medio te paralizas. No se para y avientas. Depende. ¿Ok? A lo mejor te paras y avientas todo, ¿no? Oye, Daniel, es un bichito, hombre. No, tú lo ves así, ¿no? Grandote. Fíjense, es interesante enfrentar efectivamente el estrés. Y son situaciones de estrés, ¿eh? Son situaciones de estrés. ¿Cómo hacer para enfrentar efectivamente el estrés? Pues ya veremos más adelante. Por lo pronto es interesante. Oye, puede haber problemática relacionada con ello. Aquí es importante lo siguiente. Vamos a ir viendo algunas cosas que probablemente nos vayamos identificando con algunas. No quiere decir que estemos mal, por favor, eso sí que quede muy claro. Porque si no al rato se da, en medicina se da un síndrome que conforme van viendo diferentes enfermedades, Todos enfermos. se van enfermando de eso. Sí, se van enfermando de eso.